tú y yo tenemos diferentes encuestas que dicen los mismos números y que dan a Martinelli al menos 18 puntos de ventaja entre el primero y el segundo. 18 puntos a 6 meses de las elecciones son muchos puntos. Para que Martinelli caiga a 6 meses de las elecciones, 18 puntos, tiene que ser un escándalo muy fuerte. Así que esto lo deben saber los estrategas. Esta gente paga a gente muy inteligente en temas de comunicación y estrategia política. Y me imagino que aquí se le va a poner el acelerador a la inhabilitación de Ricardo Martinelli. ¿Tú sientes que la detención de Ochi es sintomática de meterle el acelerador a la, Sí. a la inhabilitación de Preparar Martinelli? a la opinión pública. Mira que no lo sacamos a él solo, sino sacamos a sus secuaces. Y claro, la idea es buscar secuaces que no sean muy populares. Entonces, haciendo una hipótesis, si inhabilitaran a Martinelli y tú tuvieras que... Oye, Alan Cinero está con nosotros, ex embajador, analista político, ex asesor presidencial. Y amante de la radio. Radiodifusor de muchos años. Bueno, no sé si muchos, comencé en el 2001. Habrá gente con más años que yo. Hombre, 2001 acá son 22 años. Yo volví a la radio en el año 2003. Pero ya tenía 2 años en los años 80. Así que más o menos estamos en la misma. Pero esa radio que hacía en los 80 era musical. Musical, no, yo era como lo que está haciendo Diego ahora mismo. Exactamente eso. Arrestaron a mi amigo, porque los David amigos nunca Ochi. se niegan. David Ochi. Esto le tengo aprecio. Lo conocías, amigo tuyo. Oye, la pasamos muy bien en su casa. Somos jugadores de dominó. ¿A qué se dedica a David Ochi? David es ingeniero. Lo conocí porque durante el gobierno de Martinelli se me encargó a mí y a Luis Carles de la paz después de la guerra que hubo en Changuinola, de reconstruir el pueblo, no literalmente. O sea, David hizo la reconstrucción física, porque es ingeniero civil. Nosotros hicimos la reconstrucción política y emocional y anímica con los grupos originarios, con la gente que se sintió afectada. Fue un equipo grande. Me iba todos los jueves a Changuinola, regresaba los lunes. Fue una experiencia interesante. Eso quedó bastante tocado allá. Sí, esa es una buena manera de decirlo. Bastante tocado. Y fue duro, pero te puedo decir que aprendí mucho. Gocé de la experiencia de tratar de entender la mente de los pueblos originarios. Son muy distintos a nosotros culturalmente. En el gobierno de Mireya Moscoso había una secretaría en la presidencia que se llama Secretaría de Asuntos de Bocas del Toro, que básicamente la gente se iba a ir a la playa a estar allá. Después esa secretaría no se disolvió, pero como que estaba ahí, no tenía un fin específico y de hecho tampoco tenía gente adscrita. No se disolvió, pero no se nombró a nadie en el lugar. En Changuinola no hay playa. Lo más divertido que hacíamos era comer conejo. Cazábamos conejo y nos lo comíamos. No, claro, el problema del Bocas del Toro es que nosotros seguimos con este concepto erróneo del gobernador, que no tiene lo demostró ahora la situación esta en Chiriquí y en Tierras Altas. El gobernador es un muñeco, un cono, puesto ahí y que para lo único que sirve es para actividades de esas que buscan a la banda republicana y esas cosas así. Pero en la práctica no es una persona con mando, jurisdicción real. Y yo creo que ese ha sido un gran problema porque... Vamos a decir que es una figura protocolaria. Es una figura protocolaria. Con menos poder que la reina o que tiene el rey Carlos III. Es un... Yo creo que la palabra inútil es muy ofensiva, pero tendría que estar cerca de inútil porque es algo que no funciona, está ahí y cobra, pero tampoco es botella porque al final el presidente lo designa. O sea que alguna función debe tener. Algunos le llaman a eso lindo jarrón, Guillermo. Mira, gracias por traerlo. Es un lindo jarrón. El gobernador es un lindo jarrón, sobre todo cuando son damas, que están ahí. Yo he ido a los consejos de coordinación provincial y no hay reunión más inútil en el gobierno que esa. Me imagino que te sientes muy frustrado. Es una cosa que es como, ¿qué hago aquí? Tú te quedas pensando, pero volviendo a Ochi, lo traías al tapete porque te parece que la detención del señor, Bueno, en Costa Rica no te detienen si no tienen alguna razón para hacerlo. Sí, pero tú mencionabas que sientes que eso puede ser sintomático de qué. Claro.
La detención de David qué? Ochi se da en coordinación entre las autoridades panameñas y las autoridades costarricenses. Ajá. Y eso se da con celeridad, por lo que se nota. Ayer, por lo que estoy viendo, se hicieron hasta 3 allanamientos en los que participaron no menos de 20 policías de Costa Rica. Que igual que allá, digo que igual que aquí, buena parte de la policía costarricense es militarizada. Ese cuento de que no tienen militares es mentira. No tienen militares en la práctica, o sea, en el papel. Pero en la verdad, Costa Rica tiene un senafrón en todo meter. Y lo usan para este tipo de cosas y se nota. Y muchas veces son entrenados aquí en Panamá, para que veas cómo es la vida. Así que tienen muy buena relación, tanto el estamento policial como judicial. Lo que me llama la atención es la celeridad con la que se ha actuado, porque las sentencias a Ochi se dieron hace poco. Ilústrame. ¿En qué consiste la sentencia? Porque Tengo no entendido estoy que enterado. tengo entendido que es lo del caso de Panamá América. El New Business. Ok. Entonces, ese fallo ya está ejecutoriado, o por lo menos está en firme. Y bueno, pues fueron por él. Pero tú sientes que esa detención de hoy es sintomática de qué otra cosa, Claro, eso es el disparador para retomar el caso Martinelli. en tu opinión. Sí, Martinelli ya no tiene nada que hacer, porque seguro, y sobre todo con las encuestas, Exactamente qué quieres decir cuando A dices ver, no tiene nada que hacer. a pesar de todo lo que ha pasado, la revolución y todo lo demás, la revolución nacionalista que acaba de pasar, tú y yo tenemos diferentes encuestas que dicen los mismos números y que dan a Martinelli al menos 18 puntos de ventaja entre el primero y el segundo. 18 puntos a 6 meses de las elecciones son muchos puntos. Luego del escándalo de Bobby Velázquez, a Bobby le tomó un mes entero bajar 18 puntos. Estás hablando del que corrió a ser alcalde. Claro. ¿Hace cuántos años pasó Ya hace eso? como 15. 15 años. Ujú. Y Bobby estaba en 65. Para bajar a 45 le tomó un mes y sencillo. Y eso todos los periódicos, todas las televisoras y todas las radios hablando mal de él todo el día. Y le tomó un mes y sencillo. O sea, para que Martinelli caiga 6 meses en las elecciones, 18 puntos, tiene que ser un escándalo muy fuerte. Así que esto lo deben saber los estrategas, porque toda esta gente paga a gente muy inteligente en temas de comunicación y estrategia política. Y me imagino que aquí se le va a poner el acelerador a la inhabilitación de Ricardo Martinelli. ¿Tú sientes que la detención de Ochi es sintomática de meterle el acelerador a la, Sí, sí, sí. a la inhabilitación de Preparar a la opinión pública. Martinelli? Ujú. Mira que no lo sacamos a él solo, sino sacamos a sus secuaces. Y claro, la idea es buscar secuaces que no sean muy populares. Entonces, haciendo una hipótesis, un experimento, un laboratorio aquí, en vivo en la radio, si inhabilitaran a Martinelli y tú tuvieras que hacer una apuesta acerca de si José Raúl Mulino puede o no puede recibir el endoso del cariño y el carisma de Martinelli, ¿qué apostarías? Mira, ayer alguien que respeto mucho me hizo la pregunta, no tenía un capuchino como este que tengo ahora, así que yo creo que mi respuesta va a ser un poco más elaborada que la que di ayer, pero en la misma dirección, debido a la motivación del capuchino. Mira, igual que tú has confesado tu amistad sincera con David Ochi, yo tengo una amistad sincera con José Raúl Mulino. A mí me pareció un atropello sin nombre lo que se le hizo en el gobierno pasado. O sea, el destrozo de su reputación. Estás hablando de que Varela lo persiguió Claro. por Nadie sabe, porque al final no pasó nada. Al final terminó liberado y ni siquiera hubo juicio. Luego de ese latrocinio que se hizo con José Raúl Mulino, yo pensé que José Raúl iba a entrar en una etapa de política, cosa que no sucedió. Se apartó un poco del flash. Yo lo entrevisté aquí, creo que al menos una vez, 2 veces lo he entrevistado aquí en Radio Ancón, una vez por digital y otra vez aquí en vivo, en una noche que vino amablemente acá. Y sigue siendo el tipo brillante, que al ser muy brillante, a muchos le cae mal. Tiene una personalidad
Él no busca complacer a nadie. Ajá. Lo de él es decirte la verdad como Sí. es, tal cual. Te guste o no te guste. Y si no te gusta, no le importa y te lo hace saber. Eso es muy respetable, Claro. pero no lo hace un tipo simpático. Es el clásico mano derecha que tú necesitas si tú tú eres presidente, tú necesitas un tipo así duro de mano derecha, que ponga orden. Y hay gente que puede estar diciendo, no, ese José Raúl Mulino, ¿cómo se te ocurre hablar así? No, el tipo es brillante realmente. Tiene el mundo en la cabeza, fue un gran canciller y además, en un momento donde hay una situación de retoma de territorios por parte de irregulares en Darien, además de lo de la migración y la gente que está pasando, creo que José Raúl Mulino sería una gran persona. Pero cuando tú te apartas de la política, en política no hay sillas vacías. Y digamos que necesita un gurú muy fuerte, si no está Martinelli, para potenciar su candidatura. Además, necesita al propio Martinelli, que hay que ver si puede hacerlo, al lado de él, todos los días en cada uno de los lugares. Y la otra cosa que necesita es mucha plata para divulgar el mensaje. No es lo mismo Martinelli, que ya divulgó su mensaje. Su sola presencia, nada más que hay que ver lo que pasó este fin de semana en un centro comercial. De eso te iba a hablar, fue en los Andes, ¿no? Sí. Ahí te hicieron una señal. Quiero hacer un comentario sobre eso. Si Okay. te parece, vamos a la pausa. Sí, y vamos a la al vuelta. comentario a la vuelta, aquí en la tertulia de martes, en la mañana en Compo Radio. Hay gente pasando frente a nosotros con maletas chequeadas en el aeropuerto. Me pregunto si la gente es masoquista. ¿Qué vienen a hacer a Panamá? Ellos, y perdón por la especulación, parecen centroamericanos esos dos, ¿no? Sí. O peruanos o ecuatorianos, o sea, muy simpática la chica. Oye, iba a hablarte, hay cosas que me parecen fascinantes, ¿no? Independientemente de mi simpatía y de mi relación con él. Ese video de Martinelli en el centro comercial Los Andes, la gente realmente no lo dejaba caminar. O sea, el tipo no podía pasar el esfuerzo y el interés de todos los que estaban ahí queriendo tocarlo, abrazarlo, que cargara al bebé, saludarlo. Le tomó un rato abrirse paso, pues. Entonces, cuando tú ves eso, volviendo al punto que señalabas antes del cambio, bueno, para eso están los estrategas políticos, ¿no? Los estudiosos del marketing político. ¿Cómo tú le endosas, cómo tú trasvasas eso a otra persona que tiene muchos méritos, pero entre los méritos no está ser magnético? Porque esto es un magnetismo, o sea, la gente se imanta. No, a ver, el primer problema de Martinelli es que no endosa. Que ha demostrado que no endosa. Ahora, no endosa a candidatos que son malos. Por ejemplo, el caso de Mimito Arias, buenísimo candidato. Debió haber ganado. No ganó. Además, se cometieron todos los errores que se pueden cometer en una campaña, se cometieron en el último mes. Luego el caso del propio Rómulo Rux. Ahí podemos discutir si endosó o no. O si endosó muy tarde. No, endosó muy tarde. Rómulo Rux pudo haber sido presidente si lo hace 3 semanas antes. Lo que pasa es que Rómulo es tan mal candidato que no negoció lo suficientemente a tiempo con Martinelli. Pero el cambio se nota. Yo tengo varias encuestas que tú ves el quiebre de la curva en la campaña anterior, pero el quiebre clarito en varias encuestas de la ya famosa llamada del renacer en adelante. O sea, se nota que hubo un efecto llamada, nunca mejor dicho, que ayudó a Rómulo Rux, que si las elecciones son 2 semanas después, gana. Porque la candidatura de Laurentino Cortizo se venía cayendo como un piano al aire. Entonces, yo creo que Entonces no hay nada concluyente y definitivo en cuanto a si Martinelli endosa o no. claro, porque es que no sabemos qué va a pasar con un buen candidato. Ahora habrá que ver si José Raúl Mulino es convertido en un buen candidato, porque eso también se puede trabajar. Con un buen equipo lo pueden hacer. Por ejemplo, una cosa que sí
he visto que se está haciendo es que no anda por todos los medios de comunicación hablando y hablando y hablando, porque eso tiene su momento. Yo he visto a varios candidatos que están ahora mismo, habla por aquí, habla por allá, habla por allá. Si ya tienes una sobreexposición, ¿para qué insistir? En este momento la gente quiere saber su Navidad y quiere ver si puede comprar su juguete. Hay otro ánimo Deja a hasta... la gente en paz. ¿Tú piensas que hay otro ánimo hasta el 15 de enero? Claro, hay un ánimo completamente diferente. Político que salga en televisión pierde su tiempo en este momento. Solamente sale por ego y para aclarar cosas que no debe aclarar o adicionar cosas que nadie le está preguntando. Yo lo aconsejaría, salte de la discusión. Aspen a hacer esquí. Y retomamos en el desfile de las 1000 polleras. Ahí mismo. Sales ahí con la pollera y la bandera y ahí a todo eso sí, de ahí en adelante hasta en la sopa. Pero antes de eso, la gente quiere comerse su jamón y su pavo con tranquilidad. Ya es suficiente con todo lo que hay. Ayer yo escuchaba en el programa de MacDiel al profesor Candanedo y yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que estaba diciendo. Totalmente en desacuerdo. Tengo un gran respeto. Él hablaba de que no debíamos ser tan negativos con lo que ha pasado hacia el futuro económico del país. Yo creo que a la gente hay que decirle la verdad también. Para eso son los medios de comunicación. Si no entiendes la verdad, bueno, dilo, pero tampoco... Porque ¿sabes qué pasa? Optimistas eran los más de 450 compañeros que yo tuve el primer día en la Facultad de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica. Eso era optimista. El problema era de que no todos los optimistas llegaron al final. ¿Cuántos se graduaron? 42, 43. El 10%. El 90% cayó muerto en la batalla. Exactamente. Pero eran optimistas. Ese es uno de los méritos de la tecnológica, ¿no? De que se gradúan los mejores. Claro, pero no te creas, también muchos de los que no éramos tan mejores, pero nos dimos cuenta que el optimismo no era suficiente. Había que entender que había que pasar, y había que pasar metiéndole duro al asunto. Y eso es lo que hay que entender, yo creo, Aram. Aquí, o sea, nosotros, si ya sabemos que vamos a perder la calificación de riesgo, país, si ya sabemos que vamos a tener un problema con los bonos del Estado, si ya sabemos que vamos a tener un déficit importante, un aumento desmesurado de la deuda pública y total, entonces elaborar planes en función de eso. Porque es que nunca pasaba antes. Entonces, trabajar en eso y pedirle a los candidatos que van a hacer las políticas públicas que den un plan. Si José Raúl Molino, después esto de la pollera, lanza a todo meter un plan. Que explique cómo lo va a hacer. Mi plan de restauración nacional, en el caso de que ya hayan bajado a Ricardo Martinelli. O peor, o mejor aún, en caso de que aún no hayan bajado a Martinelli, hacer un plan en conjunto. Martinelli y Molino tienen este plan. Y explicar cómo vas a recuperar el país y con qué. Y que sea consumible. Está difícil que les gane. Luego difícil. Porque la gente quiere saber cómo vas a recuperar esto. ¿Viste un video donde Lombana y su vicepresidente hablan de cómo darle un giro a la salida de la mina, promoviendo el turismo de investigación y verde en lo que fue la mina? ¿Viste eso? Sí. Me pareció un sketch de La Cáscara. Que me dio un poquito de pena. Lombana es como esos cantantes que pegan un éxito y cuando pasan los años quieres seguir tocando el mismo éxito. Y te lo encuentras, dije, con Festival de los Ochenteros y aparece. ¿Te acuerdas de Alan, tu cocha pechocha? Claro. Bueno, me recuerda a Alan, Ricardo Lombana, mi buen amigo. Ya, ya la canción pasó, ya bajó del top 100. Ya, olvídate de la mina. Eso tiene que... El encargado de resolver ese problema ahora mismo es el gobierno. Hasta el 30 de junio. Punto. Pero con capital político cero para arreglar Bueno, nada. pero ese es el problema del gobierno. Ese es el problema del gobierno. Eso hay que decirlo también. Ni Lombana, ni Martín Torrijos, ni Ricardo Martinelli, ni ninguno de ellos, ni mucho menos Rómulo Rux, tiene nada que ver.
Porque al final no son los que generan las políticas públicas. El que tiene que negociar en nombre del Estado, el que tiene que hacer en nombre del Estado, es el Ejecutivo, te guste o no. Y hablando de la mina, ¿qué te parece la noticia de anoche o de ayer en la tarde u hoy en la mañana de que el Suntrax le está exigiendo al Ministerio de Trabajo que ayude a la gente que quedó desempleada? Es lo que tiene que Parece hacer. una ¿No te contradicción, parece? ¿no? No, pero ¿no te parece que es lo que tiene que hacer un Suntrack? Bueno, los sindicatos están para servir a sus agremiados, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo. Pero ellos han participado en el resultado de que no haya gente que pueda seguir trabajando en esa mina. También estaban de acuerdo con la extracción de mineral en Minera Panamá. Si no, no hubieran acordado en 2018. Cuando le chocó la mano Cuando Saúl le chocó aquí, la mano a Saúl al gerente general en ese momento. de First Quantum Mineral. Todos felices. Pero ¿por qué cambió de opinión? Porque ya no está Suntrack ya no participa como agente activo. Los que están ahora son especialistas. Entonces ya no estoy Suntrack, ya mis intereses cambiaron. ¿Le pasó factura eso a Suntrack? No. No está la gente diciendo fuera de aquí, porque ustedes sí estaban de acuerdo con ellos. No. Suntrack iba a las marchas, yo las tengo grabadas aquí, pasaron frente a nosotros. Suntrack iba con la gente patriota y con la bandera de Suntrack. Los muchachos de menos de 30 años, sensibles a temas ambientales, ¿a dónde quedaron en tu opinión? Son sensibles a temas ambientales, pero no saben qué es eso. ¿Cómo tú proteges el ambiente en Panamá? Yo lo estaba explicando ayer. Tú sabes que los desechos que van por el río Juan Díaz y el río Abajo no son iguales a los del Matasnillo y los del río Curundú. ¿En qué consiste la diferencia? ¿Ves esos paquetes que están ahí? Que nunca se recogen. La basura esa que está ahí. Ajá, sí. Si lloviera muy duro, que pasa mucho, eso termina navegando por ese canalcito que tú ves ahí y se va, lo más seguro, a algún desagüe, que casi siempre no tienen la verja para evitar que la vaina se meta. Entonces se va por ahí y eso termina en el río Matasnillo. Ese aquí va en el río Matasnillo, que está ahí abajo. Y termina en la bahía de Panamá. En cambio, el del río Juan Díaz, el río Abajo, casi todos los desechos son plásticos. ¿Por qué? No sé. Son plásticos o camas, refrigeradoras, estufas. Y tú ves que terminan en Amador. Hay un sitio ahí frente al Smithsonian que terminan ahí recogidos después de cuando comienzan las lluvias. Tiene que haber unos retrocavadoras, levanta todo eso. Eso pasa así. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si tú quieres ser un verdadero ecologista, tú no me permites que esto esté así. Tocarle la puerta al representante de corregimiento, brother. ¿Qué pasa ahí? No, que la autoridad de aseo. Ve a ver qué haces con la autoridad de aseo. En vez de estar pateando la lata a ver quién es el responsable. ¿Me entiendes? Y resolverlo aquí, frente a la emisora, aquí donde estamos viendo claro, el tinaco que está frente a Radio Ancón. Yo estuve 2 años peleando para que no me cortaran ese árbol. ¿Por qué había que cortarlo? Porque el cable era más importante. Uh-huh. Como ya soterraron los cables, pero no han quitado los cables, dejaron que el árbol crezca, pero no han quitado los cables. Entonces el árbol está creciendo entre los cables. Allá el soterramiento se hizo. Sí está funcionando. Lo que hace falta es quitar los viejos cables aéreos. Te puedes guindar de esos cables y no te pasa nada. ¿Por qué no han quitado los viejos cables aéreos? Porque alguien tiene que pagarlo y nadie lo va a pagar. Porque hay una autoridad. Eso lo tiene que quitar en privado, el que lo puso. Pero eso necesita que el privado sea requerido por la autoridad. Pero la autoridad está en campaña electoral. Uh-huh. No le va a decir a un posible donante que gaste plata quitando cables. Ah, mira qué interesante. Yo no sabía que ya el soterramiento se había hecho. Por supuesto. Se ha hecho 2 veces, de hecho. Porque es una contaminación visual y estética tener estos cables guindando. Totalmente. Y un despropósito tenerlos guindando si ya soterraste. Pero si yo fuera candidato a alcalde, yo estaría ahora mismo parado, por ejemplo, debajo de ese poste, con una mano hacia arriba. Mira, ve, este es tu alcalde actual. Va a votar por él. Y la pondría gigantesca ahí en el edificio ese que está aquí al lado del río. Sí. Y ahí pondría eso grandote. Y ya le tumbas 10% de los votos antes de Navidad. Concuerdo. Pero eso requiere...
Va a ser Cheyo el candidato a alcalde por RM. ¿Sí? Sí, No te pregunto, sí. así lo dijo a Olimesa en un podcast. No es secreto. Pero la vez pasada le fue mala. Él corrió ya Tengo la alcalde. impresión de que... Sí, claro. Sí, claro. A diferencia de Mayín Correa, que salió bien, le fue muy mal. Y es muy raro porque la verdad es que los candidatos tampoco eran muy buenos. Estaba ¿Recuerdas Fábrega, quiénes eran? Estaba Fábrega, estaba Baby, Valderrama, que venía con el desgaste de haber sido presidente de la Asamblea, mano derecha de Varela. Y él, la que la tenía fácil, quedó detrás de la ambulancia. ¿Por qué ahora va a ganar? Habría que preguntarle a él. ¿Qué va a ser distinto? Yo creo que ese es parte de los problemas que debió haber resuelto la campaña, porque si hay algo importante para los candidatos presidenciales es tener un buen alcalde, candidato a alcalde en San Miguelito, en Panamá, en La Chorrera, en Arraiján, en Colón, que son los que te van a traer los votos. Qué curioso que Mayer, siempre cercano a Martinelli, ahora va a ser candidato a alcalde de Martín, ¿no? Eso ha dejado sorprendido a muchos. Bueno, porque es que ya tú, como tú acabas de decir, ¿no? Cheyo estaba comprometido lo de Cheyo. Lo lógico habría sido eso. Eso te dice el nivel de compromiso que tiene Martinelli con Cheyo. Yo no lo entiendo, pero bueno. ¿Y Mayer qué te parece en la tolda de Martín? El problema de Mayer es que Mayer va a correr por su cuenta. Si es Martín o Pepe Lúa, es lo mismo. O sea, en realidad lo que Mayer está utilizando es el vehículo del Partido Popular para poder para poder tener caballo con el cual correr. Claro, porque el partido marca 1-2. Ya tú lo has visto en las encuestas. Como partido marca 1-2. Ya el candidato es el que necesita es la papeleta. ¿Tú como exdemócrata cristiano piensas que el partido va a sobrevivir, Guillermo? Yo pienso que le haría un favor al país si desapareciera. Lamentablemente no va a suceder así. Uh-huh. Yo creo que los partidos pequeños deben desaparecer todos de una vez por todas. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cuál es el argumento por el cual Porque sostienes necesitamos eso? renovar el pensamiento político del país. ¿Me entiendes? Esos partidos políticos representan un pasado que ya no solamente está muy distante, sino que además quienes construyeron esos partidos trataron de tender un puente entre antes del 68 y después del 89. El Molirena, el movimiento liberal republicano nacionalista, estaba compuesto por un montón de gente que venía de precisamente todos esos partidos anteriores a 1968 que se coaligaron tanto con los liberales como con los panameñistas. La democracia cristiana venía desde los principios de los años 60. El propio partido panameñista, que no es el partido original de Arnulfo. Arnulfo le quitaron 2 veces su partido. 2 veces. O sea que este partido panameñista es el partido panameñista de los 60. Porque siempre lo tratan de vincular con el de los 40. No, ese partido desapareció. ¿Acción Comunal? No, el partido Nacional Revolucionario, o Revolucionario Nacional, no me acuerdo cómo era. Ese partido se lo quitaron a Arnulfo. Y tuvo candidato después de Arnulfo. Y lo mismo el Partido Revolucionario Auténtico. También se lo quitaron a Arnulfo y también tuvo candidato. Así que esos 2 partidos tienen nada que ver con el panameñismo actual. Pero ellos, bueno, o sea que cada uno. Y el Partido Panameñista de Arnulfo es el que crea en los años 60. Cuando puede correr de nuevo, que es cuando dice que le hicieron el fraude que ganó Chiari. Bueno, ese partido es este. Ahora, el Partido Panameñista todavía no es un partido chiquito. Es un partido empequeñecido, pero no chiquito. Es una buena definición, empequeñecido. Entonces habrá que ver. Pero por Molirena, País, Alianza, esos partidos deben desaparecer una vez por todas. Hacen daño a la democracia. ¿Tú piensas que debían ser 2 o 3 partidos gigantes? Sí. Un país como este debería tener 2 o 3 partidos. No más. ¿Viste que Bukele puso en hold su presidencia y una chica le está cuidando el puesto mientras corre a la reelección? Literalmente. La palabra que has usado es la que... Entonces que tiene vicepresidente, ¿no? La pregunta es por qué no lo reemplazó. No estoy muy enterado de los detalles. Como si el país, entiendo, no permite la reelección.
¿Cómo fue que le dio un giro al asunto? Nadie sabe. Porque parece que tiene tomada la corte, ¿no? Ajá. Cuando tú tienes tomado la corte, te hace lo que te da la gana. Por supuesto que aquí no pasa eso, ¿no? Porque la corte no la tiene tomada nadie, ¿no? Entonces aquí nadie... Mira que los fallos son contra el gobierno, entre comillas. Sí. La revolución nacionalista lo logró. Fallo unánime. El 28 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de Canadá. Salieron algunos memes. No sé si los viste. Claro. ¿Tú piensas que fue accidental que hayan fallado ese día? ¿O fue un cálculo? No, yo creo que fue calculado. Sí, ¿no? Claro. A las 7 de la mañana, en un día libre, todo listo para anunciar que el fallo es inconstitucional. A mí me cuesta creer eso de la independencia judicial. En Panamá no lo veo. Pero bueno, la gente parece que ha decidido creer una historia. El relato se ha impuesto. Los malos son el gobierno, pero ¿qué gobierno? Y si tú me preguntas, yo creo que el gobierno estaba cómodo con lo que sucedió y creo que lo promovió. Dentro del menú de las cosas que podían ocurrir, era no sé, más deseable. Yo tengo mis dudas de que el presidente Cortizo haya sido el ideólogo, pero de que participó. Está muy cómodo. Digo, espero que se restablezca pronto de su enfermedad. Hace 2 o 3 días viajó, ¿no? El domingo. ¿No crees que él debería renunciar? Ay, qué pregunta tan dura. Yo creo que O por lo menos apartarse. solamente él y su familia pueden tomar esa decisión, porque yo me imagino que como todo político, porque yo no creo que haya un político con un ego chiquito. Si tú eres político, tu ego es saludable o grande. Por eso estás en la política. No eres una persona introvertida ni retraída. Yo creo que todos los políticos quieren dejar un legado. Y yo no sé si él quiere ser recordado como el presidente que renunció. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que el presidente tuvo agenda pública de trabajo? No. Hace más de un mes. Porque todos los viernes hacía cosas en la calle, ¿no? Ahí medio enredado, pero estaba ahí. Cada vez menos. Cada vez la conferencia Pero era la más chica. revolución, que como la llamaste tan jocosamente hace unos minutos, estalló hace 6 semanas. ¿No? Sí, Más pero o menos. no estalló en todo el 7. país y además tú podías seguir. Podías hablar con la gente. Nadie te estaba amenazando. ¿A dónde vas con la pregunta que me haces a mí, pero un poco en tono retórico, decir, ¿debe renunciar o no Laurentino Cortizo? Primero, por su salud. Y segundo, porque el país necesita resolver un montón de cosas. ¿La alternativa a él quién sería? El vicepresidente, sí, o hacemos la de Bukele. Entonces la pregunta es si la alternativa es mejor que el status quo. Mira. Es decir, voy a ser menos técnico. ¿Qué mejora si sacas a Nito y entra Gaby? Porque lo que estamos buscando es mejoras. No, pero es que necesitamos a alguien que termine el hospital. A ver, te doy un ejemplo. El hospital del niño. Ajá. ¿Cuánto hace que no visita el jefe de la obra el hospital? No sé. Bueno, por lo menos en las 6 semanas, porque en 6 semanas no ha hecho nada. Alguien tiene que estar ahí y decirle a los tipos, eso tiene que estar listo el día que me voy. ¿Qué están haciendo? O sea, un envión para terminar lo que se pueda terminar en los 7 meses que faltan para el 1 de julio. Claro, ¿cómo tú crees que Martinelli terminó el metro? Y el propio Varela. Estoy yendo todos los días. Tiene que estar mirando como cualquier persona que tiene una finca o que tiene una empresita que vende zapatos. Y está viéndolo todos los días. Si no, déjalo. Entonces, si el presidente viene a veces y después desaparece y el vicepresidente está en una campaña más o ¿Qué menos... pasaría con la candidatura presidencial de Gaby Carrizo si tiene que hacerse cargo de la presidencia? Tiene 2 opciones. Renunciar a la candidatura o renunciar a la vicepresidencia. Si renunciara a la candidatura, ¿quién sería el candidato del PRD? Complicado, ¿no? No, porque ya hubo una primaria. No, ya está Camilo Alén. Igual que pasa como con
Lo que hablaba Martinelli. de Martinelli y Molino. Oye, ¿por qué no lo invitas nuevamente a Molino? En enero. Vamos a ver. Cuando esté, digamos, en mejor disposición y timing para hablar. Oye, ¿cómo dirías en timing, español en timing, para no estar usando esa palabra en inglés? Los tiempos. Tiempos oportunos. Los tiempos. Yo creo que José Raúl Molino, lo que pasa es que él camina en la mañana. Él hace caminata. En el Parque Omar, ¿no? Parque Omar, sí. Entonces tengo que ver cómo lo agarro. Oye. Y no es lo mismo también cuando está en la... Una idea audaz. Póngate a caminar con él y lo entrevistas mientras camina. Lo he hecho, ¿ah? Lo he hecho. Nos hemos encontrado muchas veces en el Parque Omar caminando. El problema es que yo estoy aquí en arresto domiciliario todas las mañanas. Entonces es un poco complicado. Tendría que irme allá. Mira, eso lo podríamos hacer, ¿eh? Tú sabes que gocé mucho cuando te mudaste de aquí a la Feria del Libro. El otro año quiero hacerlo. Voy a ver si voy a todos los museos y a varios otros lugares. Pues tú sabes que como la radio es imaginación, claro, porque uno solo escucha, no ve. Aunque ahora también la radio se filma, claro. Pero la radio en esencia es imaginarse porque solo estás oyendo. Cuando te vas a un sitio, la gente tiene que imaginarte en el sitio. Se enriquece mucho la experiencia, ¿no? Yo en mi cabeza te veía ahí en Atlapa, con todo eso. Habían unos niños alrededor y tal. Llegaron a ver hordas de niños. Hagámoslo. Fue una gran experiencia. Alan Cisneros, te agradezco mucho haber estado con nosotros esta hora. A ti por invitarnos. Vamos a la pausa. Esta fue la tertulia de martes aquí en la mañana en Compu Radio.